Listo, empezamos. Buenas noches con todos. Continuamos con nuestro grupo de estudios de Apache Spark, basados en el libro La Guía Definitiva de Apache Spark. Hoy día nos toca el capítulo número 2, ¿verdad? Sí. Pues Bueno, nada, pues el buenas noches escenario a es todo todos. tuyo. Preséntate, por favor. Gracias. Eh, Buenas noches a todos. Hoy vamos a ver capítulo 2 que seguiremos con conceptos básicos de Spark. Eh, y bueno, yo soy Rubén García, de acá de México. Yo tuve la oportunidad de coincidir con David y con Daniel y bueno, ahora soy parte de esta tan amena comunidad en donde pues se está aprendiendo constantemente y lo mejor de todo es que pues es gratis, ¿verdad? Entonces, democraticemos esta comunidad. eh, Sabemos que la unión hace la fuerza y bueno, eso es todo, ¿no? Entonces, retomando este tema, una noche tan importante, pues es todos los canales y las redes sociales de la comunidad. Por favor, también difúndanlas. Y bueno, ahí en el Slack puedan encontrar sin fin de temas. Igual en YouTube, todos los videos, las grabaciones y demás, ¿no? Entonces, retomando todo lo relacionado a Spark, eh, comencemos con estos conceptos que prácticamente es el motivo de por qué nace Spark y más que nada surge como una necesidad, ¿no? Eh, Spark o la aplicación de Spark es usualmente pues vista como un data frame o en lenguaje SQL como tablas, ¿no? Y el concepto de Spark es ese poder que tiene para el procesamiento de datos, ¿no? Si bien conocemos el cómputo, que lo ilustra en esta imagen como pues aquel uso de la computadora cotidiano que puede ser a través de ver, buscar cualquier fuente de información en Internet, inclusive trabajar con hojas de Excel, etcétera, ¿no? El verdadero reto surge cuando eh, empezamos a tener más datos, ¿no? Y pues ahora en la época en la que estamos, constantemente estamos generando datos a través de muchas dispositivos, aplicaciones y demás. Eh, y de ahí nos damos cuenta que el poder de cómputo no es suficiente, ¿no? No es suficiente para procesar grandes volúmenes de datos y con ello pues empezar a pensar en temas de analítica, ¿no? Es por eso que nace Spark con este reto, esta problemática. Y bueno, digamos que la esencia de Spark es el poder de cómputo, un grupo de computadoras, de recursos eh, que a través de ellas se pueden conectar, por así decirlo, para poder generar esta capacidad de cómputo, ¿no? Y bueno, todo esto no podría pues ser posible si no se tiene un framework, ¿no? Y bueno, Apache se encargó de innovar, por así decirlo, este tema. Recordemos que pues Apache pues nace con Hadoop. Bueno, más bien Hadoop nace de Spark por ahí de los 90 con Yahoo y demás. Y bueno, Spark es esta nueva tecnología que cada vez la requiere más la industria. En mi experiencia, pues he tenido oportunidad de trabajar con distintos ingenieros y científicos de datos que dominan esta tecnología. Y pues como bien sabemos, pues la tecnología no es que haya llegado a su máximo esplendor, ¿no? Constantemente va creciendo, va innovando y pues ahora lo muy sonado pues es Databricks, ¿no? Que integra pues propiamente el motor de Spark, ¿no? Pero bueno, ¿qué es Spark? ¿Cómo está compuesta esta aplicación? Y digamos que son tres grandes roles de este aplicativo, ¿no?
El primero, pues, es el driver, el segundo es el clúster y después esta imagen que dice worker nodes, pero realmente ha ido cambiando este término conforme ha ido evolucionando el Big Data y ahora se le llama ejecutor, ¿no? A principios de, digamos, pues sí, del Big Data se le llamaba hasta cierto punto esclavos y demás, ¿no? Pero bueno, el driver se le conoce como el main function, ¿no? Todo aquel que es aquel que adquiere, digamos, todo el proceso de performance para poder correr el código. El cluster manager, pues no es otra cosa que, ¿cómo podría decirlo? Pues quien administra los recursos a cada ejecutor, a cada nodo. Y dentro de este clúster, pues funge como dos arquitecturas propias de Big Data que podría ser Mesos, Yarn, Mesos y Yarn, que Yarn es como la más usada, y también hay otro que es de manera local, ¿no? Y bueno, los ejecutores pues son aquellos nodos en donde corre la aplicación a través pues de código, ¿no? Y estos workers pues pueden ser eh, puedes manejarlo a la forma que tú quieras, pero lo ideal es que siempre tengan, digamos, el mismo performance cada uno, ¿no? Y por último, pues la tarea es, digamos, como la unidad mínima de trabajo que recibe cada ejecutor, aunado al caché, que el caché pues es esa memoria que tiene cada ejecutor, ¿no? Y bueno, ¿en qué lenguajes puedo programar Spark? Scala, que es el lenguaje pues nativo, y a mi parecer creo que es el más complejo. Java, eh, pues también sabemos que es un lenguaje pues de alto nivel. SQL, Python, pues sabemos que es un lenguaje muy funcional. Y R, ¿no? Digamos, son los 5 lenguajes que podríamos utilizar para interactuar con Spark, ¿no? De aquí viene este concepto que son los data frames, que seguramente todos hemos escuchado hablar de estos mismos y bueno, ahora también con Databricks, pues todo se centra hasta el momento en esto que son los DBFS, ¿no? Que son los Databricks File System. ¿Y qué es un data frame? Pues no es otra cosa más que, en otras palabras, decir que es una tabla, ¿no? Que está compuesta pues por reglones y por columnas. Sin embargo, pues Spark también tiene otro tipo de formatos que pueden ser datasets, data frames, tablas propiamente de SQL y, digamos, el formato pues con el cual Spark se da a conocer mucho, que son los RDDs, que son los Resident Distributed Datasets, que más adelante en otras sesiones pues se estará hablando de este formato, ¿no? Y lo importante es que todos estos formatos pueden manejarse de manera distribuida, ¿no? Recordemos que para que sea considerado Big Data independientemente de las Bs que se quieran agregar, hablando de volumen, variabilidad, velocidad, etcétera, es importante mencionar que si se habla de Big Data, pues se habla de cómputo distribuido, ¿no? Y en la imagen, pues, lo que podemos ver es que prácticamente, pues, a lo mejor una computadora puede trabajar muy bien. Ahí dice que un spreadsheet o, digamos, datos que no conlleven tanto performance. Y al siguiente vemos ahí un tipo de ordenador en donde lo que está haciendo es particionando esa data, ¿no? Coleccionando la data de manera distribuida para tener un mejor performance y mejor manejo, ¿no? Bueno, seguimos con las aplicaciones de Spark. Como les decía, el cómputo distribuido es esencial para el tema de Big Data y por ello nace todo este tema de las particiones, ¿no? En donde las particiones pues, nos permiten ejecutar el trabajo en paralelo. ¿Qué es esto? Pues Spark lo que hace es, hace pequeños grupos, por así decirlo,
al cual le llamamos particiones. Y esta partición no es más que otra cosa que un conjunto de filas o de registros y son puestas físicamente en una máquina dentro del clúster, ¿no? Además de esto, pues los data frames que son particionados, pues son representados también de forma física en las máquinas y distribuidos a lo largo de los clústeres, ¿no? Eh, bueno, entonces, no olvidemos que siempre se tiene que distribuir en particiones los datasets o los data frames. Más bien, esto siempre lo va a hacer Spark para tener un mejor performance. Y bueno, otro término pues muy usual es el tema de las transformaciones. Esencialmente son dos, inclusive hay otra tercera, que bueno, eh, Spark menciona que hay un narrow dependency and un wide dependency. ¿Qué es esto? Pues las dos transformaciones más grandes o principales, por así decirlo, en donde en el narrow son una interacción uno a uno, ¿no? Aquí nos pone un ejemplo que un map, un filter, un union, inclusive un select, son interacciones uno a uno. Y el wide tiene que ver más de uno a varios, ¿no? Y el claro ejemplo es cuando hacemos a lo mejor un group by, agrupamos varios renglones en uno mismo, ¿no? A eso se le conoce como una dependencia más robusta, ¿no? Wide. Y hay otra que se le llama lazy event, que al final lo que hace Spark es que deja, digamos, ese procesamiento hasta el final y le da como todo el sentido, todo el power para poder ejecutar ese lazy, ¿no? Otros términos importantes dentro de Spark, pues es el tema de las acciones y el Spark UI. Y las acciones, pues, no son otra cosa que las instrucciones que recibe Spark y que nosotros queremos tener un resultado, ¿no? Son tres las principales. La primera es el Action to View Data to the Console, que no es otra cosa que visualizar los datos o darle un preview al dataset que tenemos, al data frame. Otra de las más importantes, pues, es el Action to Collect to Data to Native Objects, que traducidos son todas esas agrupaciones, todos los sorts, los group, ¿qué más? Los map, no, los reduce, perdón, los function, etcétera. Toda aquella función, por así decirlo, que requiera cierta agrupación. Y por último, las acciones, this action to write the output, acciones para, en este caso, renombrar es la que se me vino a la mente, pero esencialmente estas son las tres acciones principales con las que podemos estar trabajando en Spark, ¿no? ¿Y qué es el Spark UI? El Spark, pues más que nada es la manera es una herramienta dentro de Spark para poder mirar el performance tanto de los jobs que tenemos, el ambiente y los clusters, y es súper útil para hacer todo este tema de tuning y de buguear los errores, ¿no? Entonces, digamos, estas son las principales operaciones y los principales conceptos que tenemos al momento de Spark, ¿no? Ahora, aquí les muestro un libro que viene propiamente ahí, un ejemplo, perdón, que viene propiamente ahí en el libro, en donde con este código en Scala o en Python podemos importar un archivo CSV, ¿no? Si se dan cuenta, es muy parecido, solamente en Scala cambia un poco que hay que asignar, digamos, esta variable, pero realmente es lo mismo, ¿no? Lo importante de aquí es que Spark tiene la habilidad, pues, de leer
gran cantidad de datos, de registros. Y algo también bien importante es que se puede inferir el esquema. ¿Qué es eso, inferir el esquema? Es darle propiamente un formato a la tabla, ¿no? Decirlo en otras palabras. El problema de esto a veces, y no me dejarán mentir, es que en la experiencia que he tenido hay veces que lo más complicado de los esquemas es el tema de las fechas, ¿no? Porque hay veces que los formatos de fecha vienen de una manera pues rara, y hay veces que te mueven todos los datos, ¿no? Sin embargo, pensando ahora en el tema de Databricks y las arquitecturas Delta, eh, esto pues ya se va haciendo un poco más manejable, ¿no? Porque nos permite inferir el esquema, modificarlo, y demás, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplito de cómo se cargaría un archivo al ambiente Spark, tanto en Scala como en Python, y evidentemente pues también se podría hacer en Java y en R, ¿no? Ahora, tomando en cuenta pues lo poco que hemos visto en cuanto a las dependencias, aquí se muestra pues un archivo en donde, un ejemplo, perdón, en donde vemos cómo se están ocupando este tipo de dependencias y cómo las podemos asociar, ¿no? Se tiene un formato de archivo CSV en el cual se lee esa lectura tal cual es una dependencia pues narrow. Después de ahí, ya que visualizamos, digamos, este data frame, a lo mejor asociamos esta función que es un sort al mismo data frame, y esta dependencia sería un white, ¿no? Perdón. Es la manera como más sencilla de verlo. Y al final este take tree, que no es otra cosa que como a lo mejor en el SQL sería un top 3, ¿no? Seleccionar los primeros 3 registros, ¿no? Y aquí nos hace mención el libro en donde que debemos de recordar que la sentencia sort, por así decirlo, no modifica el data frame. Nosotros usamos sort como una transformación y devuelve un nuevo data frame transformado, ¿no? Entonces, el data frame original queda tal cual. Al hacer un sort, se crea un data frame, obviamente, pues ordenado, y de esta manera se va manejando, ¿no? Porque creo que no lo mencioné, pero por aquí, así, la estructura de los datos en Spark, aquí dice que son inmutables, ¿no? Que quiere decir que a lo mejor no tiene cambios dentro de las estructuras de datos, ¿no? Es por eso que al hacer esta transformación se crea un nuevo data frame. Ahora, otro término dentro de Spark es la asociación de SQL con el data frame, ¿no? Y nosotros podemos expresar tal cual cualquier sentencia SQL pegada hacia algún data frame, ¿no? Y Spark nos va a permitir, ahora sí que compilar esta lógica, siempre y cuando, pues, evidentemente, se esté ejecutando correctamente y escrito, ¿no? Entonces, con Spark SQL podemos tener acceso a cualquier data frame. Sí, y la manera más fácil de verlo es que, como se los comenté en un principio, a lo mejor un data frame es mejor visto como una tabla si hablamos en lenguaje SQL, ¿no? Y esta sentencia, en cuanto digamos SQL, va a crear pues tablas temporales, ¿no? Pero ¿qué es eso? Pues es prácticamente el ejemplo del lado derecho. Igual está tanto en Scala como en Python, es un ejemplo propiamente del libro. Y si se dan cuenta, solamente definen al principio pues un objeto, y aunado a eso este Spark es la librería y digamos, SQL, que sería como, en este caso, sirve como un conector, por así decirlo, y tal cual se hace pues el query normal, select, los campos, si se dan cuenta aquí tenemos un agregado,
desde qué tabla se agrupa por el country y se ordena en manera descendente y ponemos un limit 5, ¿no? Tal cual es una sentencia SQL que no tiene ninguna complicación. Y la virtud, pues, propiamente de Spark, ¿no? Habrá veces que a lo mejor se tenga que enfrentar a un problema y es mejor manejarlo. A lo mejor se trata de pocas columnas y pocos datos con Spark, ¿no? Perdón, con pandas, ¿no? Y obviamente eh, trabajar con los comandos necesarios para a lo mejor crear, tratar de hacer, no sé, un filter, un sort, etcétera, a través de pandas, pero si no lo podemos hacer, pues a través de SQL, si estamos más, nos sentimos más cómodos con SQL. Y bueno, hasta aquí. Ahora, algo también, pues, importante es entender eh, este concepto que es el DAG. Spark lo usa mucho. ¿Y qué es un DAG? Un DAG, pues prácticamente, como lo dice aquí la diapositiva, es un Direct Cycle Graph. Pero en otra cosa que es el direct. El direct significa que es la conexión entre un nodo y otro, ¿no? La conexión directa entre ambos nodos, que esta puede crear una secuencia. El acyclic, pues como lo dice la palabra, a lo mejor no existe un ciclo, puede ser acíclico. Una vez que las transformaciones toman algún lugar, no pueden regresar a la posición pues anterior. Y el graph, pues es forma gráfica, pues basada en la teoría de grafos. Y la manera de verlo, pues es este tema de vertex and edge. Y todos estos, pues, por lo general tienen un patrón de conexión entre ellos mismos, ¿no? Si nos damos cuenta aquí abajo, se pensaría que lleva un ciclo el flujo, pero realmente no, realmente puede ser acíclico y es importante conocer este concepto de DAX. Igual, más adelante, como parte de la lectura, vamos a ir definiendo lo que son los DAX, lo que son los RDDs y también se va a hablar más en forma de Cluster Manager, ¿no? La verdad, este era un capítulo como muy pequeño, en donde teníamos que ver este tipo perdón, de conceptos. Y bueno, lo importante aquí a lo mejor es irnos enfrentando pues al reto y tener siempre un buen libro a la mano, ¿no? Para todo este tipo de cosas, ¿no? Hasta aquí concluye la parte 2 y bueno, evidentemente pues momento de hacer preguntas y respuestas. A lo mejor podemos aprovechar el tiempo, Daniel, compartiendo a lo mejor un poco de experiencias con Spark o no sé, dar por finalizada la sesión, como tú me digas. La consulta, estimado. Por ahí mencionaste que por cada transformación se van generando nuevos data frames. Spark va generando por detrás, ¿no? Sí, Ok, o sea, ya. tal cual sería, digamos, en Spark, lo que se le conoce como un job, si no estoy mal. Eh, digamos, es la manera en que trabaja por lo que les comenté hace rato, que la estructura de los datos en Spark son inmutables, ¿no? Y es por eso que en el ejemplo aquí se muestra que, más bien, la nota dice que el sort no modifica el data frame, sino más bien lo transforma y devuelve un nuevo data frame que ha sido transformado, ¿no? De esa Eh, manera es como se trata. Sí, dime. y yo, a ver, no sé si me estoy equivocando, ¿no? Yo creo que por cada transformación que se le aplica al data frame, se va generando un nuevo data frame. eh, y las acciones ya vendrían a ser el display y el show, ¿no? Ya, pero por cada transformación que se aplica y se va generando un nuevo data frame,
aplica tanto para Spark SQL, o sea, metiéndole el código SQL ahí entre tres comillas al final y al inicio. Y también aplica igual para usando las funciones nativas de PySpark o Scala. Para ambos funciona igual. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, así como el amigo Julio dice. Lo que pasa es que Spark SQL es una capa abstracta superior que tiene Spark, ¿sí? Así como existe Spark ML. eh, y básicamente lo que hace es, como el lenguaje SQL ANSI estándar es el más conocido, o sea, pues muchos de nosotros lo conocemos, lo que pues, se pretende básicamente es entrar a aprovechar esa gran capacidad que existe de entendimiento para hacer implementaciones. Y lo que hace básicamente es, para SQL, es tomar estas definiciones que yo hago allí en ese lenguaje estándar, y por debajo entrar a transformarlas o transferirlas a las funciones propias que son las que nosotros también implementamos. Como resultado, tenemos un data frame, ¿sí? Un data frame que es inmutable. Entonces ahí se garantizan los principios de inmutabilidad. Por eso se dice que cualquier transformación que yo haga sobre un data frame me genera otro diferente, porque el que yo ya tengo definido es inmutable, ¿sí? Ese se queda cargado en memoria, se distribuye para cada uno de los workers y ahí ya se ejecutan como tal las tareas de mapeo y de reducción. Que eso sí ya es el que hace el nodo central. Si miramos en el de arquitectura que nos estabas mostrando en el driver, y en el del administrador de recursos, entonces ese nodo maestro es el que se encarga como tal de definir las tareas. Cada worker trabaja su parte, digámoslo así, le devuelve la respuesta al nodo maestro, ¿listo? Y él se encarga pues de como tal de consolidar la información. Cada vez que yo ejecuto un job, pues se crea un contexto de Spark. ¿Mm? El tema es que cada vez que nosotros lanzamos una ejecución, se pueden crear N cantidad de contextos. Entonces, toca tener mucho cuidado cuando yo comienzo a lanzar una cantidad de jobs sin un debido control. Existen los administradores de recursos que nos muestran, que es el Standard Manager, el Mesos y el Yarn. El Standard Manager, pues cuando yo lo corro en un nodo, específicamente cuando estoy haciendo pruebas, entonces yo puedo correrlo en modo cliente. ¿Listo? Lo procesa solamente ese nodo y se administra todos los recursos que están administrados en ese nodo. Cuando yo tengo otro administrador de recursos que es Jar, que es el administrador de recursos por default en Hadoop. Y tengo Mesos, que es la evolución, que básicamente que él hace una implementación de DAX también. ¿Sí? Básicamente esos administradores de recursos, como lo de Jar, lo que hace es especificar qué recursos son los que yo tengo, ¿sí? Y gestionarlos. Los recursos están dados a nivel de máquina, ¿no? Cada worker pues tiene unos recursos, pero el hecho de que un worker tenga unos recursos a nivel de máquina de CPU y de memoria y de disco, tengo que saber administrarlos. ¿Por qué? Porque por debajo él está corriendo unas máquinas virtuales, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto unas tareas, pues esas tareas están corriendo como tal en esa máquina virtual que tiene unos recursos. Entonces, yo cuando corro el job puedo definir qué recursos le voy a asignar a cada uno de esos brokers. O sea, esos workers, perdón. ¿Listo? Mesos es mucho más eficiente que Jar. Es mucho más eficiente. Entonces, pero pues por defecto, cuando yo corro en modo cluster, pues el administrador de recursos que tiene para Hadoop es Jar. De hecho, Spark, por defectos, utiliza Mesos.
¿Listo? Era Julio, por defecto no es standalone, porque standalone creo que es el propio de Spark, el administrador propio de Spark. Me queda como la duda. Y Mesos y Jar si son otros proyectos aparte que nos permitan ayudar a administrar esos recursos. No, mira, lo que pasa es que cuando lo tienes en modo standalone, el administrador de recursos en modo standalone, sí, bueno, en ese sentido, cuando lo corres en un worker, lo tienes en modo administrador standalone, que es el propio para ese nodo. Ahí no lo estás corriendo en un clúster porque, por ejemplo, si tú levantas una instancia en un contenedor o en tu máquina, pues tú no tienes ningún clúster montado. Solamente tienes una instancia de Spark en tu máquina. Entonces, él corre este modo de standalone manager, administra los recursos para un único nodo. ¿Sí? Cuando tú ya tienes configurado un clúster de Spark, donde sí ya tienes tu master node y tus workers, entonces ahí sí los pones a correr en modo clúster. Y cuando lo pones a correr en modo clúster, sí defines cuál es el administrador de recursos que vas a utilizar, si es Jar o Mesos. Cuando lo estás corriendo en un solo nodo, no puedes definir esto porque pues ahí básicamente lo vas a correr en modo cliente. Cuando lo corres en modo cliente, lo utiliza este administrador de recursos, Standalone Manager. Un solo nodo te resuelve. ¿Mm? Ok, vale, gracias. ¿Listo? Buenas la info, gracias. Bueno, muchachos. Yo les iba a mostrar entonces si o hay más inquietudes. Digamos que este diagrama que nos muestran acá es muy importante entenderlo y conocerlo, ¿listo? Ese Cluster Manager, que es el que estamos viendo acá, es importante porque él administra mis recursos. Él básicamente va y mira cuántos nuevos trabajadores tengo, ¿listo? Y de acuerdo a eso los administra y les asigna tarea y va y verifica su estado. Dice, ok, este está, por ejemplo, el Worker Node 1 está ocupado, ¿sí? En recursos, pues no lo voy a asignar más tareas. Entonces él dice, Worker Node 2 ya se desocupó, él ya liberó, pues le comienza a asignar tareas. Esta es la importancia de ese Cluster Manager. ¿Listo? Entonces, ahí lo que inicialmente básicamente tenemos es el driver program, que es el programa pues que el manejador que tenemos, él lanza las tareas, habilito un Spark Contest, una sesión, y se me abre esa sesión y esa sesión, cuando se abre, comienza a ejecutar una serie de tareas y esa serie de tareas es comenzar a hacer el procesamiento, o sea, todas las transformaciones y las acciones que requiero. Entonces, si no sé, si voy a extraer datos, si después los voy a agrupar y demás, entonces él se encarga básicamente de lanzar las tareas a los workers, ellos las procesan, habilitan una N cantidad de tareas, van gestionando la caché que tiene cada uno de ellos, pues por eso él es altamente eficiente, porque hace un uso intensivo de la memoria, carga muchas cosas en caché, o sea, cuando yo creo un data frame, eh, y sé que, no sé, ustedes están trayendo una consulta de la tabla de ciudades, por ejemplo, y esa tabla de ciudades usted sabe que no les va a cambiar, que usted las va a utilizar y no necesita tener los datos refrescos, o sea, que haya un refresco de los datos continuo, porque las ciudades son las ciudades siempre, no va a salir de un minuto a otro otra ciudad nueva en un país, ¿sí? Entonces, cuando es así, yo lo que hago es que puedo cargar hacer la consulta de la tabla de ciudades, por ejemplo, el origen, cargarla en un data frame y ese data frame, cachearlo, o sea, ponerlo en caché. ¿Qué pasa? Eso evita que él siempre cuando yo vaya a entrar a consultar, vaya hasta la fuente y vuelve y consulta, ¿sí? Ahí ya él me la tiene cacheada y claramente va a ser mucho más eficiente en la lectura porque sé que no va a cambiar y sé que siempre va a ser la misma. Pero también hay que tener mucho cuidado, bueno, pues de pronto en las versiones de Apache inferiores a las 3, sí toca tener mucho cuidado con el caché,
porque cuando cacheamos muchas tablas, también se nos puede volver un problema. También tenemos que nosotros mismos administrar un caché, veámoslo así, como que, listo, yo pasé creo una tabla temporal que la tengo en caché, cacheada, pero entonces después tengo que también liberarla, ¿sí? Entonces es bien importante, por eso tener unas buenas prácticas y no sugerir que porque caché me hace más eficiente la lectura, siempre tengo que utilizarlo. ¿Mm? No funciona para todos los casos. Entonces sí es muy importante tenerlo en cuenta. Este diagrama de arquitectura que nos está mostrando puede ser, digamos, para un clúster cuando nosotros estamos utilizando, bueno, algunos clientes, entidades financieras y demás, es muy común que digan, no, es que nosotros tenemos nuestro stack en Hortonworks, bueno, el extinto Hortonworks, o en Cloudera. ¿Mm? Son clúster que ya, veámoslos así, son estáticos, tienen una infraestructura definida, unos recursos definidos. Entonces, el problema es que no me permite escalar fácilmente. Tengo esos recursos y es lo que hay. ¿Mm? Entonces, si usted no administra bien esos recursos, un solo proceso que usted ejecute y que lo tenga mal diseñado, puede ocuparle gran cantidad de sus recursos o hasta todos los recursos. Entonces, usted cada vez va a requerir meterle muchas más máquinas. ¿Sí? Y meter un nuevo nodo requiere una cantidad de configuraciones, puede requerir una cantidad de configuraciones que hacen una difícil administración. Por eso es que existen con proveedores cloud como AWS, ¿sí? Los EMRs, que eso es tener un clúster de Spark autoadministrado. La ventaja es que, como les digo, como es autoadministrado, no tengo que preocuparme por desplegar nada, por configurar nada, solamente digo que voy a necesitar, cuántos nodos master voy a tener, cuántos workers voy a tener, qué capacidad de cómputo va a tener cada nodo y defino qué frameworks y herramientas voy a desplegarle. Y automáticamente se aprovisiona. Se aprovisiona automáticamente. Lo interesante de esto es que entre más carga de trabajo tenga, automáticamente escala nuevos nodos y él mismo los configura. No como una estática que pueda tener, no sé, como un Cloudera que tenga en on-premise. No estoy diciendo que, o sea, Cloudera actualmente pues es también autoadministrable y se autoescala, pero para cuando los tengo como un SaaS. Pero si muchos clientes lo tienen en on-premise montado, pues difícilmente va a poder escalarse. Cambio cuando lo tengo con un servicio, en un servicio cloud, con un EMR en AWS, pues él automáticamente me crea nuevos nodos. El problema es que eso es un arma de doble filo, ¿no? Que si usted diseña mal y usted codifica mal, pues claramente él le va a soportar y va a decir, ah, bueno, yo le proceso, pero por detrás hay el billing, ¿no? Los costos que eso conlleva. Entonces, cuando ya vamos a dar facturas desbordadas, pues ahí nos van a caer. Entonces, hay que ser muy responsables en la forma, primero, como se codifica y en comenzar a dividir tareas, ¿sí? Para no sobrecargar. Digamos que eso lo vamos a ver, yo creo que viendo por el camino, ¿no? Ese tema que comenta Julio del autoescalado es bien interesante y tal cual como lo comentas de las ventajas que nos ofrece el cloud. Nosotros podemos lanzar procesos en un clúster de cierta dimensión, incluso decirle, bueno, cuando esté superando como cierto porcentaje de trabajo, digamos de la carga del clúster, autoescálese. Entonces, amplíe su capacidad para, no sé, que corran más rápido los procesos o por X o Y motivo, o podemos generar alarmas y yo, uy, bueno, está superando, ¿qué puede estar pasando? De pronto un mal performance en un job o algo extraño que pueda estar sucediendo. Ahora me gustaría agregar un poco algo a lo que comentas, Juli, y lo que comenta también Rubén. Rubén nos contó de que hay transformaciones, hay acciones y transformaciones. Entonces cabe resaltar, y es un concepto importante dentro de Spark, es el tema del lazy evaluation. Entonces, básicamente es como su nombre lo dice, la evaluación perezosa. Entonces, algo así como que Spark no se pone las botas y empieza a trabajar hasta que no se lo pidan.
Entonces tú puedes empezar en el proceso a decir, voy a hacer tal XY transformación, voy a hacer un filtro, voy a hacer, no sé, voy a hacer cualquier cantidad de cosas y Spark dice como que listo, lo vas haciendo, pero hasta que no haya una opción, por ejemplo, una escritura en Discom, un show, por ejemplo, hasta que no haya una opción, él no toma eso cuando hay una acción, él toma eso y se devuelve y empieza, bueno, me pidieron que hiciera esto, y ahí sí muestra. Entonces, hasta que no haya una acción, no se ejecutan las transformaciones. Ahora, Julio había comentado un tema que es chévere y de pronto ya se empieza a ver cuando hay problemas o le queremos apuntar al performance, que es cachar la data que tenemos. Ahora, para que se pueda hacer ese cacheo, necesitamos una acción, como quien dice, que nos active las transformaciones. Porque sin esa acción, Spark tiene como un montón de transformaciones y le dices, cachéame, pero Spark dice, ¿qué cacheo si yo no he hecho nada todavía? Entonces tiene que haber una acción que me active esas transformaciones y diga, listo, ya tenemos en memoria esta data, listo, ahora sí la bajamos, la cacheamos para optimizar la ejecución y luego, pues, obviamente, como buenas prácticas, lo comentaba Julio, también hay que hacer el uncatch como para liberar esos espacios en memoria, porque podemos caer en ese error de que empezamos a cachar, y eso empieza a quedar en memoria y saturamos la memoria. Ahora, por ahí viene el chat que Gerson Maradiaga había preguntado, ¿yo puedo llenar un data frame desde cualquier tipo de fuente de datos? Correcto. Tú puedes leer un CSV, puedes leer una tabla en cualquier lado, en una base de datos, puedes traerte un fichero de la HDFS, puedes leer de diferentes fuentes y traerlos a un data frame. Ahora la siguiente parte. Y después, desde Spark, consultar el data frame con queries de SQL. Lo que yo he visto es que qué pena Rubén, si me permites intentar responder o si la quieres tomar, pero lo que he visto es que si se quiere trabajar con SQL, se tiende a crear como una tabla temporal, como un register table. Si alguien me quiere corregir posterior a esto, si tiene otra idea, súper, pero lo que yo he visto es que se crea esa tabla temporal y luego sí con el context de Spark y un punto SQL, sí la consumimos y la leemos como con el SQL que se conoce. Ahora, eso he visto que se hace, aunque lo que normalmente yo haría es que si ya lo tengo con un data frame, uso las funciones que tiene Spark, que de hecho, sabiendo algo que de hecho lo interesante de empezar a abordar Spark, teniendo un background de SQL, que hay mucha gente que viene de pronto del mundo del BI y empieza a meterse en la ingeniería de datos, es un plus traer SQL porque muchas de las funciones que usamos en Spark tienen cierta herencia del SQL. Entonces, incluso que si queremos hacer un select, un where, un group by, cosas como esas, hay muchas similitudes. De hecho, cuando yo empecé a trabajar con Spark, yo siempre mantenía una pestañita con las funciones que están en el SQL Functions de Spark. Y yo decía como que, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Si no tenía ideas como que cómo lo podría hacer en SQL o qué se me ocurre de SQL que lo hago y lo buscaba cuál sería como el símil en Spark y lo procesaba dentro de mi construcción con Spark. No sé si de pronto alguien ha ha hecho o ha utilizado otro camino que de pronto nos pueda contar. Esos son como los dos que conozco. Yo me inclino, aunque no he hecho así como, de hecho es una pregunta que he planteado varias veces y todavía no me termina de convencer, y es de pronto qué puede ser más eficiente. Tal vez alguien acá tenga la respuesta. Si leerme la fuente y procesarla con las funciones de Spark o leérmela ya viéndola procesada hasta cierta medida con SQL. Entonces, en pequeñas pruebas que yo he hecho, quizás en entornos poco menores y alejados del Big Data, ha sido como similar, pero son caminos que hay. Ahí está, eso lo vemos más adelante en los capítulos posteriores. Y casualmente lo tocamos en la versión anterior de esta temporada, porque esta es la temporada 2 basada en el Learning Spark, lo tocamos en los capítulos de Databricks. Entonces,
Sí, tocamos un poquito el tema de arquitectura, de procesamiento, vimos un poquito el Catalyst, cómo funciona por debajo, que está bastante inspirado en los motores SQL relacionales, entonces la forma como optimiza y agarra tus procesos de Spark y los convierte, los encadena, los optimiza y va depurando las cosas que no sirven y dándoles un orden, va pasando desde la parte desde la optimización, no recuerdo los nombres de las optimizaciones, creo que la optimización física, luego la lógica, o creo que al revés, pero hasta llegar a la parte óptima. Entonces, regresando a la pregunta que nos decía, creo que Rubén, preguntando si ¿cuál era la pregunta? Creo que es la diferencia de SQL entre comillas, ¿verdad? Y hacer los datasets, los dataframe con Spark o con Python. Entonces es lo mismo porque atraviesa todo y llega al mismo sitio, al mismo motor de optimización. Entonces esto que nos expone Spark son como unas APIs de programación. Podemos programar en R, podemos programar en Python, podemos programar en SQL porque por debajo tenemos el mismo core. Pero esto lo vemos en los siguientes capítulos.